No eres así, te volviste así. Después del despertar viene algo que no queremos ver y es el origen. Bienvenidos a Conversaciones sin Maquillaje, episodio 3. Y hoy vamos a hablar del origen. ¿Y qué tiene que ver el origen después del despertar? Porque te das cuenta que nada te cuadraba, que todo dudabas, que desmontaste muchas cosas y que descubriste que tú no eres esa persona que tú pensabas que eras. Antes de comenzar el episodio, quiero ser muy clara y quiero ser muy honesta con ustedes. Desde que descubrí quién sí soy, no tolero la incongruencia, pero eso no quiere decir que yo sea perfecta. En este espacio estamos pensando en voz alta para decir lo que pocas personas dicen o lo que muchas personas dicen, pero que todavía no logramos entender. Todo lo que yo les comparto en estos episodios que están muy planeados, que están muy cuidados, siempre vamos a hablar de procesos, siempre vamos a hablar de patrones y no vamos a hablar de personas, solamente de patrones, de procesos y de lo que yo he vivido en mi experiencia en este tiempo en la Tierra y cómo lo he integrado y cómo me he dado cuenta que sí se puede tener una vida más bonita, que sí se puede tener una vida con más congruencia y que sí se puede disfrutar estar en este plano, aún las adversidades que existen. Una vez dicho esto, camaradas, a mí me da muchísimo gusto y muchísimo placer y con mucho cariño compartimos aquí la información. Esta es una información que yo he documentado, pero que sobre todo he experimentado. O sea, no estoy hablando desde, me leí un libro y ese libro dice, no. Estamos hablando de experiencias, de cómo yo encontré una forma con herramientas externas, pero que me ayudaron a mí a integrar esas heridas emocionales que nos acompañan todo el tiempo. Y entonces me habito mejor. Hubo un momento en tu vida en donde empezaste a adaptarte para sobrevivir. Y eso ocurre más o menos a los 3 años. Dentro de todas las dudas que se generaron cuando despertaste, que te pudiste observar y que desmontaste muchas creencias, y entonces te preguntas, ¿por qué actúo como actúo? ¿Esa es mi forma de ser o actúo de esa forma para sobrevivir? Y ocurre algo muy hermoso que nos sucede a todos los seres humanos y ocurre biológicamente a los 3 años, más o menos 3 años. Ocurren 3 cosas. Una, me doy cuenta que soy un ser humano, que soy una persona, y cuando me veo en el espejo, ya no toco el espejo, sino me toco a mí, porque me doy cuenta que soy una persona. 2, me siento desconectada de Dios, de la fuente divina, de todo creador, de todo. Y la tercera es que mi exterior me falla. ¿A qué nos referimos cuando falla el exterior? Puede ser algo sutil o puede ser una palabra que te hace sentir, la percepción es que tu exterior te falló. Algo con papá, con mamá, te diste cuenta que no tienes mamá, no tienes papá y entonces hay un quiebre ahí. Ese es el niño herido. Y entonces ahí se forma una identidad. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar a responder a eso que tu exterior te falló. ¿Y cómo empiezas a responder a eso? Bueno, a partir de ahí tu comportamiento no solamente es lo que tu entorno te enseña, sino lo que tú tienes que hacer
para que te quieran. Entonces, ahí se desarrollan, digamos, 3 formas de habitar la vida. Ajá. Hay quienes aprendieron a hacer las buenas. ¿A qué me refiero con porque cuando ocurren estas 3 cosas, haz de cuenta que en tu interior tienes un tapón. Ese tapón se llama angustia. Entonces, hay ese choque y te provoca esa angustia que más adelante se convierte en el famoso vacío existencial. Que como tú no sabes que se llama así porque ocurrieron estas 3 circunstancias, empiezas a vivir debajo de ese personaje que te hace estar aquí en la tierra. Ajá. Y existen muchísimas tradiciones y formas de poder darte cuenta bajo qué personaje te construiste. Pero generalmente son 3. En algunas personas hay más de uno que del otro, o siempre prevalece uno, pero están los 3. ¿Me explico? Entonces, la primera, para que tú puedas estar aquí en la tierra y a partir de ahí creces, es la buena. La buena, que es esa persona que no sabe decir que no pone límites, bueno, es que después de ese vacío existencial, después de esa angustia, habitan, haz de cuenta como se despiertan. Ya es que en otros capítulos hemos hablado que cuando nace se imprime un mapa, ¿verdad? Y con ese mapa se imprimen emociones primarias. Bueno, ahí se destapan esas emociones primarias que cuando tu exterior te falla, se activan. Entonces tú buscas la forma de cómo sobrevivir y a partir de ahí decides todo. Entonces está la buena, están las que siempre se defienden, están los que aprendieron a desaparecer. Yo no estoy, yo no existo, a mí no me lastiman, a mí no me duele y entonces me voy. Son personas muy evitativas que no contacto, no. ¿Por qué? Porque entonces si yo te lo doy, me voy a perder. Y tomamos todo, no es cuestión de mujeres, es cuestión de todos los seres humanos, porque los hombres aprenden a callar, aprenden a no sentir, aprenden a sostener callados, aprenden a asumir culpas que no son suyas. ¿Por qué? Porque ocurre esto. Entonces, ¿cómo podemos? Yo creo que es una forma muy bonita y muy amable de regresar al origen para entenderte por qué actúas como actúas. Entonces ahí se cae el personaje y empiezas a vivir en modo tú. Porque cuando tú reconoces que ese personaje no eres tú, la libertad habita en ti. Pero no es magia, es un trabajo profundo de reconocimiento. Y dentro de eso viene la sombra, porque hay cosas en ese arquetipo, en ese personaje, y dentro de ti que son oscuras. Las que son de ese personaje no te corresponden y es muy fácil soltarlas. Pero cuando te enfrentas a ti, a tu real tú, ¿cómo te puedes dar cuenta que lo estás haciendo? Porque no todos tus pensamientos son tuyos. Vienen de ese personaje, de esa construcción, de esa historia que viviste a partir de él. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta? Haz de cuenta que somos como una cebollita. Y mientras más pasa el tiempo, te vas dando cuenta que esa cebollita tiene capas. Entonces, cuando llegas al origen, primero despiertas, pum, se cae una capa. Y luego llegas al origen, pum, se cae otra capa.
Pero entonces ya te empiezas a reconstruir tú, entonces se cae otra capa. Y así sucesivamente durante todo el tiempo nos vamos dando cuenta que todas las decisiones que tomé, que todas las relaciones que tuve, que todas las elecciones de carrera que hice, que todas las decisiones que he tomado son parte de ese personaje. No quiere decir que por eso no me voy a hacer responsable de lo que construí, pero no voy a vivir en el pasado. Simplemente que lo puedo ver y entonces puedo elegir diferente. Y en el camino, pues va a haber muchísimas personas que ya no van a combinar con ese nuevo tú, porque no es un nuevo tú, eres tú. Esa sí es tu esencia. Esa sí es la que se despierta todos los días, esa es la que te acompaña todos los días. Y entonces sí, puedes voltear a ver a tu niño interior y amarlo y cuidarlo desde una forma más adulta y más responsable. Muchas personas no recuerdan qué pasó cuando tenían 3 años. En mi caso yo sí me acuerdo, porque fue muy abrumador, pero fue el regalo más hermoso que he tenido en mi vida. Yo tengo 3 hermanas. Bueno, en realidad tengo 5, pero 3 crecimos juntas. Entonces, por ejemplo, yo no conozco mi vida sin mi hermana mayor. O sea, ella sabe lo que es vivir sin mí, pero yo no sé lo que es vivir sin ella. Y lo mismo ocurrió con mi hermanita. Ella no tiene una historia sin nosotras. Entonces, el día que mi hermanita nació, yo tenía 3 años. Pero yo no volví. Haz de cuenta, mi mamá tuvo un accidente y se los platico como para que vayamos viendo cómo se entrelazan, cómo se van armando los eslabones. Y a veces hay una explicación. Porque yo me acuerdo, porque para mí fue muy fuerte no ver a mi mamá, porque fuimos a comprar tortillas y me acuerdo que ella traía una batita azul cielo preciosa y ella se cayó, que después me enteré que fue otra cosa espantosa, pero eso no lo vamos a hablar aquí, hoy no. Entonces, cuando yo la vi, se nos cayeron las tortillas y tal, y yo la vi en el piso y ya había sangre. Entonces mucha gente empezó a ayudar a mi mamá y tal, y a mí me llevaron con doña Chole, que vivía en la esquina. Una señora que amo y adoro, y algún día les contaré una historia de esa señora que, ay, la amaba. Y estoy segura que ella a mí. Bueno, total que no vi a mi mamá. Ya no volví a ver a mi mamá. Entonces, ¿qué emoción a mí se me activó en ese momento? Pues el abandono. Y entonces, ¿en qué me convertí? En todo para que no me abandones. Para que no me dejes. O sea, la más migajera, pero con amistades, o sea, hacía cosas que yo no tenía que hacer con tal de que no me dejaran. Y entonces, ese arquetipo fue el que yo construí. Y que la verdad, cuesta mucho trabajo soltarlo. Porque cuesta trabajo armar tu estructura interna poderosa. Es un camino. Yo la verdad que he disfrutado muchísimo con todas las noches oscuras que he vivido, porque yo me siento agradecida de poderlas vivir consciente y darme cuenta que es un proceso más y que eso me va a develar otra capita de la cebolla. Pero si tú no te acuerdas qué pasó cuando tenías 3 años, no importa. No importa, tú puedes darte cuenta qué personalidad creaste a partir de cómo te comportas. ¿Qué es lo que haces hasta hoy para decir, soy la buena, soy la que me defiendo? O sea, la que se defiende, o las personas que se defienden, donde no hay pedo, buscan pedo. Si te ofrecen ayuda por algo, te ayudan y luego la hacen de pedo por esa ayuda. Esas personas, no es que la vida no las ame, es que construyeron ese personaje para poder habitar la tierra. Muchas no se dan cuenta, ese es su proceso, ellos lo eligieron. Otras sí se dan cuenta y entonces dicen, güey, pues es que la vida no es mi enemiga.
no es mi enemiga, y entonces, pum, bajas la guardia, empiezas a vivir con calma, empiezas a vivir más bonito. ¿Cuáles son las personas que aprendieron a desaparecer? Pues son personas que nunca se quedan, pero ni con ellas mismas, porque están desconectadas de sí mismas, están viviendo en ese personaje. Son personas que si tienen una bronca, no la afrontan, evaden, echan culpa. Con ese personaje tomas decisiones de pareja, tomas decisiones de carreras, tomas decisiones. Por eso en Kabbalah a veces se dice que tienes que conocerte tanto que lo que tú desempeñes en la vida sea para el crecimiento de tu alma. Con eso te puedes dar cuenta cómo te relacionas con los demás, no para juzgarlos, pero sí para saber cómo ser más amable con los demás. Porque al momento que tú comprendes que tu mamá también tiene una niña herida que vivió el mismo proceso que tú, tu percepción sobre ella cambia. Porque a lo mejor ella no tiene la forma de haberse enterado de que eso ocurría, y ella continuó con su vida así. Y luego te tuvo en base a ese personaje que ella creó, y entonces te tuvo a ti. Y lo mismo pasó con su mamá, y lo mismo pasó con su papá, porque este no es un tema de mujeres exclusivo. No, nos pasa a todos los seres humanos, y es parte de... ¿Se acuerdan que platicamos en el episodio pasado sobre todo lo que elegimos antes de llegar aquí? Eso forma parte de eso. O sea, porque cuando tú estás allá, dices, no, es que yo quiero experimentar qué se siente sentirme amada a través del rechazo o a través del abandono. Necesito conocer el abandono para saber qué significa habitarme y habitar la tierra y poder compartir eso que sí soy. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando estás actuando desde esa personalidad que tú no eres? Porque no te lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses quitártela de encima. Te lleva muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, si yo entro en un tratamiento médico o de lo que sea, ¿no? Me choca a mí preguntar cuánto tiempo me va a llevar a hacer esto. Porque entonces no estoy disfrutando el proceso de ese cambio. Entonces pasa lo mismo con tu existencia. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Pues el tiempo que estés vivo te va a llevar, y disfruta el proceso. Ahí es cuando verdaderamente aprendemos a disfrutar el proceso de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya lo haces desde otra conciencia. Ya lo haces desde verdad. Ese es, yo creo que el verdadero amor por ti. Darte la oportunidad de desenmascarar ese personaje. Ese personaje te trae muchas bondades, y también te permite cuidarte. Pero cuando tú te das cuenta de eso, se desmorona todo, y con todo eso que se desmorona, pues también se desmorona todo lo que construiste, porque lo construiste en base a ese personaje que tú no eres. Bueno, ¿en qué te conviertes entonces para darte cuenta que estás actuando bajo tu personaje? Porque siempre regresa, porque es lo que conoce, porque es lo habitual, porque está acostumbrado. Y lo complicado es salirte de eso. Pero ¿cómo te puedes cachar? A mí me funciona muy bien ser el observador de ese personaje. Haz de cuenta, me subo un escalón y me salgo y la observo. Y digo, ¿qué pasó, Pechachi? Tú y yo no somos eso. Y recalibro. A veces me doy cuenta muy rápido, a veces no. Pero cada vez regreso más rápido a mí. Desde que vivo de esa forma, ha sido más rápido para mí decir no y no sentir culpa por eso. Porque antes yo decía no y ya era lo peor. Y ya, o sea,
sentía una culpa tremenda por días. Ya no. Ya no necesito aprobación. Ya no necesito aplauso. No. Comparto lo que soy con los que me rodean y eso me tiene muy contenta y muy tranquila. Si alguien pide mi opinión, la doy. Si no, no. Si alguien me pide ayuda y puedo ayudar, lo hago. Y si no quiero, no. Y no lo tengo que justificar. O sea, me di cuenta que dejar de ser la buena, dejar de ser la buena no pide permiso para existir, existe. Y me he sentido muy bien viviendo de esa forma. ¿Y por qué? Soy mamá de 2. Y ellos ya traen su niño herido también. Y aunque en la adolescencia no te alcanza porque no está formada, no se termina de formar todavía la corteza prefrontal, pero documentarte de esto y saber que existe y saber cómo se llama y saber cómo se forma y a partir de ahí ver cómo es tu comportamiento, te conoces mejor desde más pequeño. No quiere decir que de una forma 100% consciente, ¿no? En Kabbalah hablan de 40 años. Ahorita es más rápido. Les voy a poner un ejemplo hermoso de lo que es el vacío existencial. A ti te dijeron, a todos, lo que debe ser. Imagínate que tu vida es un rompecabezas. Y en ese rompecabezas están todas las piezas de todos los procesos de tu vida. Entonces naces, vas a la kinder, a la primaria, a la secundaria. En prepa ya te están preguntando qué quieres ser, qué vas a estudiar. Pero nunca en ese proceso te dijeron cómo era ser. Porque acuérdate que tú no eres así, te volviste así. Entonces, haz de cuenta que ya tienes el marco completo de tu rompecabezas. Pones la última pieza y ya tienes casa, familia, esposo, perro, hijos. Trabajo chingón o no, porque no todo tiene que ser, pero ya tienes todo ese cuadro completo. Llenas la última piedra de la pieza del rompecabezas, llenas la última pieza del rompecabezas y ¡pum! Nada te tiene contenta. Hay un vacío gigante que yo no sé dónde cabe en el cuerpo, que es tan chiquito para tanta energía. Y ahí es donde también te preguntas, ¿qué ondas? ¡Pum! Viene el despertar. Y entonces tienes que regresar al origen, camarada. No hay otra. Yo, honestamente, hasta que no o sea, y te digo porque hice ese inventario de mi vida, yo dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo puedo integrar eso de mí? ¿Cómo puedo vivir yo con esa herida sin que cuando me la toquen ni me la activen, me duela? Porque las personas no te abandonan, tocan el abandono que ya haya en ti. Entonces, ¿cómo puedo ser más amable conmigo? Bueno, acepto que me siento abandonada, pero no por los demás. Es esa gran desconexión que tengo conmigo misma que me hace sentir que ese abandono sigue en mí. Pero cuando yo me doy cuenta que me tengo a mí, que no estoy desconectada de la fuente y que mi exterior no me falla, entonces mi vida cambia. Y espero que con esta información, chamacos, les haya embonado con la primer parte de la renuncia, con la segunda parte del despertar y con esta tercera parte que a mí me gusta llamarlo el origen, para darnos cuenta de cómo surge ese niño herido, cuándo nace, por qué, para qué te sirve y cómo puedes identificar ese personaje con el que estás viviendo hoy. Y no sentir culpa por eso, porque ese personaje te ha ayudado toda tu vida a que puedas vivir en la tierra. Pero siempre se puede vivir más bonito, con más conciencia,
y mejor. Entonces, espero que hayan disfrutado este episodio bonito tanto como yo. Si hay alguna duda con respecto a esto y yo puedo aclarárselas, con mucho gusto, déjenlo en los comentarios. Les recuerdo que yo no soy terapeuta, yo no soy experta, yo no atiendo pacientes, yo no me dedico a dar terapia, pero lo pongo aquí para hablarlo en voz alta. Y si tú te sientes identificado con esto y te checa y dices, puedo empezar por aquí, bienvenido. Siempre bienvenidos. Y que sepan que no es exclusivo de hombres o de mujeres, es de toda la humanidad. Toda la humanidad tenemos que hacer este trabajo. Algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta y está bien. Los que nos damos cuenta, ya no hay retroceso. Yo ya no me puedo hacer tonta y seguir actuando bajo el personaje con el que crecí, que me cuidó y que le agradezco profundamente, porque sin ese personaje que yo misma creé, no estuviéramos hablando aquí. Entonces yo me siento profundamente agradecida con la vida, con Dios, con el universo, poder estar dedicando este tiempo para platicarlo en voz alta y me siento súper privilegiada y muchísimas gracias a todas las personas que me están apoyando. Me siento súper contenta y súper agradecida. Ay, plebes, me eché una lloradita porque es que este tema me... Así que cuando te digan, es que tu forma de ser, sí, esa es tu forma de ser porque es lo que aprendiste para poder sobrevivir. Pero también puedes darte cuenta que no estás aquí para sobrevivir, sino para habitar una vida preciosa. Una vida que mereces. Yo no sé si existe la vida perfecta, pero una vida preciosa sí. Y mientras más te conoces y más te das la oportunidad de saber quién eres y quién actúa cuando se te viene un desafío, incluso uno provoca el desafío conscientemente cuando te conoces mejor. Y entonces la vida no te manda batallas, no te manda guerras, tú las eliges. Y no desde la guerrera, sino desde esa calma de saber que a veces reaccionas como una persona que tú no eres. Y la verdad es que uno vive bien entretenido, dándose cuenta de cómo experimentar la vida más bonito. Con todos los desafíos del mundo, porque no, yo no vengo a decir que la vida es color de rosa y que no, la vida tiene muchos colores y tiene muchos matices y tiene sus cosas. La vida es la vida. Ay, plebes, me eché una lloradita porque este tema me mama. Me encanta. Porque puedes construir relaciones bien genuinas. Tu forma de relacionarte contigo y con el mundo es hermosa. Eliges libremente dónde participar, dónde no participar, pero sin hacerla de pedo, güey. Si no te gusta, te vas. Y te vas sin culpa. Espero que les haya gustado este bonito episodio, tanto como a mí, que me eché mi lloradita. Aquí estoy corrigiéndome la lágrima. Nos vemos en un siguiente episodio. Aquí en Conversaciones sin Maquillaje con la Vinkier, que soy yo. Y corazoncito, denle corazoncito, comenten. Ahí espero sus bonitos comentarios. Puros bonitos comentarios, plebes, porque yo soy muy sentidita. Nada, toda esta información no es para que tú te sientas culpable de todo lo que hiciste o lo que no hiciste. Por el contrario. El tema es que ya no sigas viviendo desde ahí. Desde ese personaje que tú creaste, que yo te garantizo que no ha sido del todo precioso. ¿Por qué? Porque no está alineado con tu alma, lo que tu alma sí viene a hacer. Entonces, cuando tú te conoces mejor, te das cuenta que se alinea más con tu alma y en base a eso empiezas a vivir tu vida, tu experiencia aquí.